muy puntual nos digan qué le pareció el discurso o rendición de cuentas que se llama de este primer año del presidente de la República, la doctora en sociología Montserrat Zagot. Buenos días. Buenos días, doña Amelia. Yo calificaría el discurso del señor presidente, no usaría ni bueno, ni regular, ni malo, sino que diría interesante, por varias razones. En primer lugar, hizo un par de cosas que son, desde mi punto de vista, valiosas de reconocer, como reconocer errores, por un lado, y por el otro lado también plantear una lista de proyectos dirigidos a la Asamblea Legislativa que van a ser su prioridad. Eso, digamos, planteó una ruta por lo menos clara frente a la Asamblea Legislativa. Yo sí diría que cometió, digamos, varios errores muy importantes, y es, por ejemplo, que si bien reconoce algunos de los errores, no los reconoce todos. Estábamos en ese momento en medio de la debacle, por ejemplo, del FIA, que tuvo serias implicaciones en las comunidades involucradas, para los artistas nacionales, que tuvo también consecuencias para personas que planificaron ventas, como los artesanos, y en ese caso él no hizo ni una sola referencia a esa situación, que además la tenía entre manos. El segundo punto es que, si bien una lista de proyectos a la Asamblea Legislativa es importante, no es por medio de una lista de proyectos puntuales que se define el destino del país. Hay grandes temas, digamos, que a los que realmente no les dio una respuesta desde mi punto de vista. Por ejemplo, yo mencionaría tres. El asunto de la pobreza, que no ha podido ser reducida, el asunto de la desigualdad, que tampoco ha podido ser reducida, y el asunto del desempleo, que está en una de sus tasas más altas, digamos, de la última década. Entonces, desde mi punto de vista, hay cosas importantes, pero también el presidente, digamos, quedó debiendo posiciones mucho más claras y contundentes sobre esos grandes temas, que son los que sí definen el rumbo de un país. Muchísimas gracias a la doctora Montserrat Zagot. Aquí un empresario turístico dice: en el tema turístico nos quedó debiendo, pero no es algo que no sabíamos, porque teníamos claro que con el ministro anterior no había mucho que reportar. En resumen, es malo para el sector, pues lo único concreto fue la ley 19.318, que se refiere a MIPYMES, y que las cámaras también apoyamos a medias. No hubo referencia al motor de la economía, tampoco hubo referencia al centro de convenciones, y menos a política pública. El tema turístico sigue estando como subsector, y eso se reflejó en el discurso presidencial. No nos sentimos optimistas. El mes de junio se ve muy mal, y nos preocupa que el gobierno no comprende que el 7% de la economía lo mueve el sector turístico, y que no hay otro sector que en conjunto y como un grupo aporte más a la economía. Esto es un empresario turístico. ¿Qué dice el presidente de la Unión de Cámaras, don Ronald Jiménez? Buenos días. Buenos días, doña Amelia. Bueno, yo creo que el discurso del presidente, a mi gusto, fue regular. Primeramente, un recuento de hechos aislados, básicamente, que por sí solos posiblemente todos estén muy cerca de la realidad. Sin embargo, no se hilvanan en lo que uno esperaría el futuro del país. Hay algunos temas que no se tocan con profundidad, como lo es el desempleo y el crecimiento económico. Hay otros temas que tampoco se están tocando de manera estructural, como los de tarifas eléctricas, que lo venimos anunciando desde hace muchísimo tiempo, y no vemos más que una tarifa plana, no vemos una solución. Entonces yo creo que requerimos más que un inventario de lo sucedido, que de hecho mucho, tanto de lo malo como de lo bueno, viene de administraciones anteriores. Requeriríamos irnos más a la conclusión. Me parece que en la conclusión el presidente empieza bien, hablando de que se requiere un diálogo tanto de el Poder Ejecutivo, el Legislativo, el sector productivo y otros sectores. Eso es cierto. Yo creo que de ahora en adelante debemos enfocarnos en lo que hay que hacer en Costa Rica, más en el inventario de lo que ya pasó. Y lo que me preocupa es que hay cosas que no ayudan para ese diálogo, como por ejemplo el hablar del tema fiscal. Habiendo aprobado el presupuesto con un 19% de aumento, pues no es una buena carta de presentación, pero el diálogo habrá que darlo, pero van a tener que hacer un gran esfuerzo las autoridades en contención de gastos y en medidas de crecimiento económico, y cómo bajar el desempleo para que tengan mejores oídos las contrapartes a la hora de hablar también de ingresos.
Muchísimas gracias al presidente de la Unión de Cámaras. ¿Qué estamos haciendo? Pidiéndole a personas que generan opinión en el país su punto de vista sobre el discurso del presidente. Tenemos ahora en línea a Albino Vargas, que es una de las figuras del sindicalismo que tiene algo que decir también en este análisis que estamos fomentando en nuestra voz. Don Albino, muy buenos días. Muy buenos días, doña Amelia, muchísimas gracias. Mire, sinceramente, la gran conclusión que yo saco del mensaje presidencial y del entorno político-social luego del 1 de mayo es de pesimismo, sinceramente de pesimismo. Yo sigo creyendo en que no sé cómo, no sé si tiene que venir un extraterrestre a decirnos cómo tenemos que sentarnos todos los sectores a sacar este país adelante, porque el problema fiscal es el problema enorme, más grande del país, pero tenemos distintas visiones de cómo lo enfrentamos. Y como tenemos distintas visiones de cómo lo enfrentamos, creo que nosotros podemos ir a un peligroso enfrentamiento social. A mí me parece que lo más vital aquí es si nos podemos poner de acuerdo, primero, en reducir el fraude fiscal, fundamental. 2, efectivamente hacer una revisión del gasto público. 3, revisar duplicidades institucionales. 4, démosle el ejemplo a la ciudadanía y propicien una ley para regular los salarios de la alta jerarquía político-tecnocrática del Estado, para entender que efectivamente vamos a resolver, si ese es el problema, dando ejemplos. Y en el tema del empleo, necesariamente, aunque esto casi que suene a herejía, hay ámbitos de la política pública que están demandando empleo, como por ejemplo lo que ya salió a flote, la barbaridad de que la matazón en las carreteras es porque falta la mitad de los policías de tránsito, o lo que salió ayer, que no hay inspectores marítimos y hay 15,000 embarcaciones por la libre en las aguas territoriales costarricenses, solo para darle 2 ejemplos. Nos parece también que el presidente quedó debiendo muchísimo en la Caja Costarricense del Seguro Social. Y qué bueno que la Contraloría jala las orejas, pero, doña Amelia, si nosotros no liberamos a la Caja del secuestro corporativo en que la tienen grupos internos y externos, incluso algunos de carácter sindical, porque lo que dijo la Contralora es para que todos los sindicatos de la Caja pongamos las barbas en remojo ante el clamor de la ciudadanía de una institución que se nos está yendo de las manos. Pero el presidente, siento que tiene una persona muy débil en la presidencia ejecutiva, cierta realeza médica manda demasiado, tiene un poder inmenso, que lo ha denunciado en el semanario Universidad de la semana pasada el mismo directivo de la Caja, Mario de Banda, de cómo está secuestrada la formación de especialistas en la Caja, y se decide esa formación de especialistas entre parientes y amigotes de la realeza médica. Entonces, insisto, tenemos que hablar. Aquí hacemos un público llamado a la UCAEP, a la Cámara de Exportadores de Costa Rica, CADESCO, a la Asociación Empresarial para el Desarrollo. Me parece que, dado lo enredado que está ese parlamento, donde todos los partidos están partidos, porque aún con que el bipartidismo plus haya resurgido y se dejó el control legislativo, eso no indica que va a haber bloqueo de las fracciones que quedaron excluidas. Me parece que podrían encontrarse 2 o 3 grandes cosas, y los sectores sociales, productivos, sindicales, tocar la puerta del Parlamento y decir: mire, queremos esta ley porque ya nos pusimos de acuerdo por el bien de nuestro amado país. Muchas gracias a don Albino Vargas, secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados. Nos escribe un ex ministro de Hacienda. En general me parece que mejora un poco en el discurso fiscal.
especialmente con respecto a empleo público, pero yo habría esperado un anuncio más contundente sobre, primero, la necesidad de establecer una regla fiscal, incluyendo la imposibilidad de aprobar gastos sin ingresos y un mayor poder de dirección al gobierno con respecto a las instituciones descentralizadas y el límite a los disparadores del gasto, especialmente el incremento salarial del sector público y las transferencias corrientes. Creo que sin estos elementos el Congreso no va a aprobarle una reforma tributaria. Un exministro de Hacienda. Don Otto Guevara, del Movimiento Libertario. Don Otto, discurso del presidente. Buenos días, doña Amelia. El discurso del presidente mencionó aspectos que vale la pena resaltar como positivos dentro de su gestión de este año, y uno no puede ser mezquino y decir que todo es malo. Realmente ha habido cosas buenas y yo quiero resaltarlas. Uno es la forma en que él defiende la seguridad jurídica al validar el contrato suscrito con la empresa APM para la concesión de los puertos del puerto en la zona caribeña, la forma en que toma control de los puertos después de que el sindicato de Aldeva se declara en huelga, la forma en que se acomete la lucha contra privilegios en convenciones colectivas. Ningún presidente antes había instruido a presidentes ejecutivos de instituciones autónomas de que denunciaran convenciones colectivas para abrir un espacio de negociación de cláusulas abusivas en convenciones colectivas, la forma en que el ministro Wilmer Ramos, con el apoyo del presidente, se enfrenta, y con el apoyo de muchos diputados de diferentes bancadas legislativas, nos enfrentamos todos al oligopolio de las cementeras con el propósito de abrir a la competencia ese mercado. Eso se va a traducir en una reducción del precio del cemento para todos los costarricenses. Bueno, esos son aspectos positivos. También la forma en que ha seguido con Celso Gamboa, se siguió la dirección que se traía en Seguridad Ciudadana, luego con Manuel González, la forma en que se ha seguido defendiendo a Costa Rica ante la Haya, por otro lado también la forma en que se han seguido algunos programas exitosos de administraciones anteriores. Eso es lo positivo, doña Amelia. En relación con lo negativo, hay lamentablemente muchas cosas negativas. Entrando nomás, el presidente decreta un incremento salarial mucho más alto de la inflación, el doble de la inflación, y con eso lo que hace es tirarle combustible a un desequilibrio que ya teníamos en las finanzas públicas. Fue una forma irresponsable de iniciar su gestión gubernamental. Eso lo remata con un presupuesto que presenta para este año con un incremento del 19% con respecto al presupuesto del año pasado. Nuevamente esto es meterle más combustible a una hoguera del desequilibrio en las finanzas públicas que nos tiene en estos momentos bastante angustiados. Y luego todo el tema de Melvin Jiménez, el sostener a un ministro que hace rato se le había acabado su espacio político y que generó grandes problemas de comunicación con la Asamblea Legislativa. Prácticamente no hubo comunicación con la Asamblea Legislativa, se desperdició todo el año legislativo pasado por ausencia, primero por la ausencia de un liderazgo de parte del mismo presidente, pero también el hecho de sostener en el Ministerio de la Presidencia una persona que no tenía esa buena relación con los diferentes bancadas legislativas, ni tenían claro qué era lo que había que hacer. Se desperdició totalmente el periodo de sesiones extraordinarias para impulsar una agenda que pudiera concentrarse, por ejemplo, en la generación de más puestos de trabajo, haciendo a Costa Rica más competitivo, más atractivo para la inversión, y por otro lado, empezar a balancear finanzas públicas, no del lado de más impuestos, que ayer, como lo dije en el plenario, inclusive estoy un poco ronco, ayer le mencionaba, y se menciona una participación de Sergio Alfaro, ministro de la Presidencia, en su programa Doña Amelia, donde él insistía en el tema de más impuestos, lo mismo que insiste el presidente de la República, y yo inclusive les decía que no fueran majaderos, que no fueran necios. No hay manera de que este año podamos y vayamos a aprobar ningún nuevo impuesto, que lo primero que tenemos que hacer es concentrarnos en el tema del gasto público. Okay. Hay disparadores del gasto público que hay que atacar de inmediato, y por otro lado también tenemos que poner la economía a funcionar. Si hay más actividad económica, va a haber más ingresos tributarios, y luego necesitamos claramente reglas fiscales, límites al gasto público y límites al endeudamiento público. Muchísimas gracias a Otto Guevara. Una economista, doña Edna Camacho, de la Academia de Centroamérica. Doña Edna, el discurso del presidente desde su especialidad. Muy buenos días, doña Amelia, y gracias por invitarme. Yo quisiera referirme
pues no a todo el discurso, sino básicamente a la referencia que el presidente hace a los temas económicos, donde puede emitir algún criterio. Yo creo que igual que el diputado Guevara, a mí me gustaría empezar planteando lo que considero que son pues cosas positivas. Yo creo que uno no puede dejar de mencionar cosas positivas. Creo que el presidente con razón reconoce algunas cosas que han sido logros o aciertos recientes del gobierno. Me parece que, por ejemplo, toda la referencia que hace a mantener una baja inflación, al reciente movimiento del Banco Central de un sistema cambiario de bandas a un sistema de flotación administrada, la reciente baja en las tasas de interés, donde ha dicho el presidente del Banco Central que, bueno, se puede tener algún espacio para estimular a la producción sin comprometer la inflación. Me parece que esa parte fue una parte que, en efecto, así ha sido y hay que reconocerlo. En segundo lugar, creo que es positivo que el gobierno hubiera seguido con el proceso para ser invitado a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, y en efecto, pues así ocurrió, y me parece que eso es una cosa positiva. Igualmente, yo creo que, aunque el presidente lo menciona en una forma muy breve, es claro que el presidente ha mantenido durante todo este año un apoyo y un compromiso con la atracción de la inversión extranjera directa. Y yo creo que por esa razón, entre otras cosas, obviamente, es que el país ha seguido teniendo atracción de inversiones en diferentes sectores en los que trabaja el país. Entonces yo creo que ahí el apoyo del presidente ha sido muy claro. Okay. Lo mismo que el haber empezado la terminal de Moín y haber seguido adelante con ese proyecto tan importante para infraestructura es algo que hay que reconocer. Ahora bien, yo creo que el presidente en su discurso en varias ocasiones, digamos, hace algo que es importante, y es reconocer que no está satisfecho. Lo dijo en varias ocasiones, a pesar de que menciona logros, dice, no me siento satisfecho. En otro momento dice que el problema fiscal representa uno de los mayores desafíos del país. Entonces yo creo que ahí tenemos un cambio del presidente en estos temas económicos. Él siente que hay que hacer mucho más. Ahora bien, y aquí es donde empieza uno a ver un poquito ya que el discurso y el contenido del discurso es un poco más flojo, no sé cómo llamarlo, pero no es tan sólido. Y es que cuando empieza a referirse a un tema tan importante como el tema fiscal, se empieza como a desdibujar la realidad, porque cuando habla del déficit fiscal, o antes de hablar del déficit fiscal, menciona en varias ocasiones los grandes esfuerzos que han hecho en contención del gasto, en su ejecución presupuestaria, en lucha contra la evasión. Y yo no digo que no haya intenciones, sin embargo, lo que se ha hecho es lo que se llama una administración normal de recursos públicos. El no utilizar los presupuestos es lo más común para cualquier gobierno. Poner controles trimestrales lo menciona como un gran logro o como una medida importante, cuando eso es la gestión usual de cualquier ministerio de Hacienda. Entonces yo creo que es importante pues que quienes escuchan los discursos también puedan distinguir qué es algo que realmente es un esfuerzo extraordinario y qué son cosas que son parte de una gestión normal. Eso, amén de lo que ya se ha reiterado, que se aprobó un presupuesto con una tasa de crecimiento pues muy alta, del 19%, que no fue para nada una buena señal en esta dirección.
Muchísimas gracias a doña Edna Camacho, economista. Finalizamos este resumen. Hay gente que nos está diciendo, ay, doña Amelia, lo cogí tarde. Bueno, va a estar en el podcast de Monumental y en el podcast de ameliarueda.com. Es decir, usted lo puede tener ahí, lo puede bajar, lo puede poner una llave malla y lo puede poner en el carro o en la casa. Ahí va a estar a disposición. Sí, realmente muy interesante para la gente que se ha estado comunicando con nosotros. Quedamos con dos políticos al final. Don Rolando González, del Partido Liberación Nacional. Buenos días. Muy buenos días, doña Amelia. Saludo a usted y a quienes comparten este programa. Me parece que el informe del presidente de la República tiene una serie de características importantes de reseñar. Una es que cambia el lenguaje de manera sustantiva. Es un mensaje mucho más neutro, más moderado, cuidadoso. Deja la expresión romántica, ensoñadora del primer mensaje del presidente Solís Rivera, que es normal que fuera así en el Estadio Nacional. Deja la línea de ataque, de confrontación devastadora del mensaje de los 100 días y ahora reconoce los ejes que hereda del gobierno de doña Laura Chinchilla. Hace una enumeración de obras, de actividades, de acciones gubernamentales positivas que vienen desde ese gobierno y a la par señala una agenda estratégica para su segundo año de gobierno que está basado en gran medida en lo que heredó. Ahí hay una señal importante porque con esa condición comunicacional crea un espacio que a mí me suena a ventana de oportunidad. Si sumamos a este hecho la renovación, el cambio en el Ministerio de la Presidencia, el tono que ha usado el ministro Sergio Alfaro en sus recientes intervenciones, podemos rescatar parte del mensaje presidencial, parte del cambio en la Asamblea Legislativa y este cambio en el Ministerio de la Presidencia como una plataforma de esperanza y de oportunidad para el segundo año. Yo creo que el presidente trató de darle al país una visión más reposada, más contenida. Seguramente es una perspectiva más optimista para él, menos para nosotros que lo vemos como partido de oposición, pero al final de cuentas se cumple con la obligación constitucional de presentar el informe con las discrepancias que tenga y los errores que conlleve, como el hecho de que menciona 13 ministros y deja por fuera en el agradecimiento a algunos ministros importantes como el Ministerio de Planificación, que hizo el Plan Nacional de Desarrollo, o que incurra, no digo que el presidente, sino su equipo asesor, en un yerro como mencionar un exceso en la reducción del presupuesto de 500 mil millones de colones. Ese tipo de errores jamás deben estar en un mensaje presidencial, quien supuestamente revisado por filólogos, economistas, juristas, politólogos, y una vez más el entorno inmediato lleva al presidente a caer en un error. Pero en mi caso lo veo con tranquilidad, lo veo con reposo y espero que el segundo año, tal como él lo señala, sea de realizaciones y que podamos ayudar en ese proceso si es que el gobierno lo permite y deja la vanidad que les ha caracterizado durante el primer año. Gracias a don Rolando González. Cerramos con el diputado Otón Solís del Partido Acción Ciudadana. Don Otón, el discurso del presidente. Buenos días, doña Amelia. Bueno, yo quisiera resaltar que es siempre difícil valorar la opinión evidentemente sesgada de un presidente y evidentemente sesgada de la oposición. Se hace difícil para un presidente enumerar, por ejemplo, errores, y eso ha sido histórico, que le daría más balance, y para la oposición reconocer las virtudes que tengan. Aprecio lo que ha dicho Otto Guevara, don Rolando González en esa dirección. Yo en primer lugar quiero resaltar en un tema de vital importancia, el tema económico, el nuevo planteamiento del presidente en materia fiscal. El presidente don Luis Guillermo Solís
desde la campaña la frase predilecta para referirse al tema fiscal ha sido no me desvela, no me hace perder el sueño, y el viernes recalca que ese es el problema vital, que es un problema fundamental en Costa Rica, y eso ya nos pone en el mismo lenguaje. Aquí un sector, creo que muchos sectores hemos creído que ese problema tiene que arreglarse porque va creciendo la deuda pública y pagamos muchos intereses que lamentablemente no se pueden destinar esos recursos a otros fines. Y me parece excelente que el presidente dé ese mensaje. Ahora tenemos solo un mensaje, ya la forma de arreglarlo habrán diferencias, pero eso es importante. En segundo lugar, yo creo que, contrario a lo que algunos diputados de oposición han dicho ayer en el plenario, que el presidente arrogante, yo creo que Luis Guillermo ha sido humilde en el tanto, no ha dicho aquí corto y todo lo que venía de antes es malo, y siguió por el lema de San Pablo, examinarlo todo, retener lo bueno, y el continuar con el crédito de energía geotérmica, el continuar con banca de desarrollo, el continuar con la ley de expropiaciones, el continuar con un crédito del BID por $450 millones, el darle espacio y acelerar el proceso para el fideicomiso de la Ruta San Ramón, quien se debe más a la sociedad civil que a ningún político, pero bueno, él le puso la firma y le dio las prioridades y dio señales aquí a todos en el Congreso de que le interesaba. Yo creo que eso revela humildad, es decir, no orgullo, sino humildad. Más bien yo creo que en otros proyectos que le dio continuidad, no me parece a mí, como por ejemplo Ruta 32 y la refinería. Por otra parte, me sorprendió algo extraordinario que está haciendo el gobierno, y sé que don Luis Guillermo le da una enorme prioridad, lo mencionó, pero no le dio el énfasis que tiene. En el ministerio que conduce don Carlos Alvarado se está haciendo una transformación estructural de fondo en la forma en que se relacionan las instituciones que dan ayudas sociales entre sí, coordinándose, y con la población potencialmente necesitada, buscándola. Esa coordinación y esa búsqueda es totalmente contrario a lo que ha ocurrido, en que las instituciones se pelean, no se coordinan, no se dan información, y entonces hay duplicidades, entregas de ayudas sociales a los sectores que no deberían entregarse. Y por otra parte, en el laberinto de instituciones y de procedimientos, solo los más audaces, o en el caso de la vivienda, los que pagan a sopilotes, llegan a la ventanilla donde está la ayuda. El gobierno está impulsando un esfuerzo para ir a buscar, nombrando unos agentes que van a ir a buscar a las personas, a las familias, siguiendo la incidencia de la pobreza de acuerdo a los mapas que se desarrollan por el INEC. Yo creo que en un tema en que se ha fracasado en Costa Rica, porque gastamos y gastamos recursos para reducir la pobreza y combatir las desigualdades profundas, había que hacer algo novedoso, y el gobierno sale con algo profundamente novedoso, y yo le hubiese dedicado la mitad del discurso, porque el tema de la pobreza y para el PAC es importante. Nosotros creemos en una economía de empresa privada, pero el desarrollo tiene sentido, dice nuestro estatuto, si reduce la pobreza y las desigualdades, si no, no tiene sentido. Y usar los recursos bien es lo primero. Por otra parte, ya lo mencionaba don Otto Guevara, claro, el esfuerzo en la misma dirección de eficiencia para mitigar los excesos que hay en algunas convenciones colectivas son importantes. Y si usted me permite, doña Amelia, yo creo que yo tengo esperanza en el nuevo directorio. El presidente de la Asamblea Legislativa, Rafael Ortiz, es un patriota, una persona responsable, está en la política creo más por accidente que porque se lo propuso, y entonces espero que se percate, y creo que se percata por lo que lo he conocido en este año, de las urgencias de hacer ciertas transformaciones, empezando por nuestro reglamento legislativo. Nosotros los diputados deberíamos evaluar el reglamento y la forma en que se utiliza. Yo creo que deberíamos trabajar para los proyectos de pensiones que han sido presentados de la diputada Pitfein Silver y otros diputados, para eliminar excesos que hay en el Poder Judicial, en el régimen de pensiones del Poder Judicial y en otros regímenes como el de los exdiputados. Hay que darle prioridad. Espero que nos pongamos de acuerdo esta semana al combate al fraude fiscal, al proyecto de ley que está en la Asamblea Legislativa. También está la ley para combatir el contrabando. Se mencionaba lo de las reglas fiscales. Ya tenemos una regla fiscal poderosa en Costa Rica, en que los ingresos corrientes tienen que ser iguales o superiores a los gastos corrientes, pero no sobran más reglas fiscales.
el proyecto para eliminar algunas exoneraciones, el proyecto para eliminar los saldos que tienen las instituciones en Caja Única, esa enorme incapacidad de ejecución, pero que los recursos se mantienen para las instituciones ahí en la Caja Única del Estado. Y ahí hay 700.000 millones de colones que deberían tener la posibilidad del Ministerio de Hacienda de eliminarlos, y el Ministerio de Hacienda está enviando un proyecto y espero que lo aprobemos rápido. Okay. La ley de compras públicas para unificar y dejar de esta pelea de Merlín, Comprarred y otros procesos. El impuesto a las sociedades, revitalizar... Pero todo eso que me está haciendo es de otro programa, don Otto. Todo eso que está haciendo usted es de otro programa y se lo agradezco mucho, pero vamos a hablar de eso porque me parece muy interesante comenzar a hablar ya de eso que viene y de lo que se considera importante. En relación al discurso del presidente, yo le agradezco mucho su aporte con la promesa de que abrimos ese espacio, don Otón, porque ya estamos sobrepasadísimos del tiempo y la Contralora nos está esperando, pero le agradezco mucho de verdad. Y vamos a cerrar con un tema que ha sido reincidente en la gente que nos está escribiendo, y le voy a pedir a alguien que sabe de eso, que nos cierre desde su perspectiva el discurso del presidente en el tema económico y en otros temas relacionados, que es don Gerardo Corrales. Don Gerardo, que nos ayuda con el análisis económico en muchas oportunidades, aporta de cierre una especie de resumen sobre lo que considera que en el sector y su repercusión a nivel nacional tiene el discurso del presidente. Muchas gracias, doña Amelia, por la oportunidad. No quisiera ser reiterativo. Mi percepción es que el discurso del presidente nos refleja de nuevo una persona que es inteligente, una persona que es bien intencionada, una persona que tiene buenas ideas, pero creo que tanto en la gestión privada como en la gestión pública, la clave en el mundo es de ejecución. Y creo que este gobierno pues nos está debiendo en su primer año mayor ejecución. Sin embargo, destaco cosas, para no ser reiterativo, como que arranca su discurso ofreciendo un diálogo multipartidario al Congreso. Yo diría que esa oferta hay que retomarla en vista de la nueva composición del directorio legislativo. Ofrece también una mayor capacidad de negociación para llegar a consensos políticos y sociales. Y algo que no se ha mencionado, que sería novedoso para las próximas semanas, se está anunciando un proceso de rendición de cuentas a los medios de comunicación y al Congreso de cada uno de los ministros sobre sus logros y sus yerros. Eso habría que verlo. Luego siento de que hay algunas cosas exageradas, por ejemplo, de que a través de su gobierno se ha mantenido y mejorado el clima para hacer negocios, que se ha recuperado el mercado interno a través del gran apoyo del sistema de banca para el desarrollo, o que se ha logrado romper el ciclo de pobreza a través de unos programas que él llama Puente del Desarrollo y Tejiendo el Desarrollo. Son cosas bien intencionadas, pero que yo creo que todavía les falta demostrar ejecución. Y en materia económica, siento de que la afirmación que él hace de una gran satisfacción porque la economía marcha, literalmente como lo dice, a paso estable a la recuperación, lamentablemente, y yo quisiera equivocarme, las últimas cifras del IMAE nos reflejan todo lo contrario, más bien que hay un proceso marcado de desaceleración económica. Lo preocupante es que esto se está viendo en todos los sectores de actividad económica, tasas de crecimiento sí positivas, pero cada vez menores, como desde el año 2010 no se habían visto. Y siento de que las afirmaciones sobre que se ha reducido el gasto, que se ha contenido el tema del déficit fiscal, son un poco exageradas y que todavía ahí falta muchísimo por hacer. Sí, definitivamente todos coincidimos en un Banco Central diferente, en un Banco Central más abierto al diálogo, en un Banco Central que tomó el riesgo de salir del sistema de bandas a un sistema de flotación que prácticamente no ha tenido mayor implicación, pero que sí falta decir que en las últimas semanas se ha estado casi que con un tipo de cambio nominal fijo, y eso es muy preocupante en el tanto en que los agentes económicos pueden borrar de su pensamiento de que el tipo de cambio puede ser volátil. En mi criterio le da un rol exagerado al ICE, menciona de que las tarifas eléctricas se mantienen estables gracias al modelo
ejemplar en el mundo del ICE. Pues sí, el ICE ha hecho una buena labor, pero creo yo que todavía estamos debiendo en el plan de contingencia eléctrica, en el tanto en que el sector privado tiene capacidad de producir energía no renovable en beneficio de la economía. Y quisiera terminar con algo que no mencionaron los colegas y que sí atiende a mi sector, que tocó él en dos afirmaciones, literalmente algo que me llamó la atención. Dice: la recuperación de la banca del Estado en cumplimiento de sus objetivos de impacto social, y luego lo toca también diciendo que la banca nacional está comprometida con la reorientación de los ahorros hacia la reactivación económica y el apoyo a las MIPYMES, especialmente en menores tasas de interés y mayores plazos. Si uno lee entre líneas, aparentemente lo que está diciendo es que el modelo que los bancos del Estado han seguido en el pasado no ha sido correcto y que ahora, a través de sus juntas directivas, quiere redireccionar el rol de la banca estatal, lo cual sería interesante. Y finalmente pues menciona algunas cosas que yo creo que hay que mejorar. Por ejemplo, dice que en apoyo con el sector privado se han hecho logros a través del Consejo de Competitividad e Innovación y que hay un plan de generación de 30.000 empleos en conjunto con el sector privado. Yo, especialmente como miembro de la Unión de Cámaras, y no sé por qué no se mencionó anteriormente, creo que nos falta ahí a las dos partes, tanto gobierno como a la Unión de Cámaras, un mayor acercamiento, hacer que el Consejo de Competitividad e Innovación tan necesario efectivamente funcione y concretar un poco más dónde están esos 30.000 empleos y cómo vamos a hacer las dos partes para ejecutarlos. Yo diría que en resumidas cuentas ese sería mi análisis. Muchísimas gracias a don Gerardo Corrales por su aporte también, a todos los que han participado, muchas voces de gente que está involucrada en una serie de quehaceres del país para que usted, amigo y amiga, tenga mayor opinión, para que usted, que le gusta seguir lo que pasa en Costa Rica, oiga a los diputados que están analizando el discurso del presidente con más información y que usted tome de cada uno de los que hablaron aquí lo que a usted le parece.